móvil, la gran pregunta... Primero vamos a explicar un poco por qué el paro de camioneros, ¿no? O sea, por qué se debe este paro, a qué se debe, tiene que ver con las paritarias. ¿Cuánto estaban pidiendo los camioneros? 42%. 42%. 42%. 42%. Y la quita de ganancias. La quita de ganancias. El tema, por ejemplo, hoy... a un acuerdo. Le estaba preguntando a los camioneros cuánto ganan, ¿no? Entonces, los choferes de los camiones que transportan combustible, que son los que están de paro hoy, ganan 40.000 pesos. Lo que pasa es que ellos dicen que le están sacando entre 15.000 y 18.000 de impuesto a las ganancias. Y que un chofer de camión, los que van al interior del país, sobre todo, pasan 15 días, muchos días fuera de la casa, que por eso, porque uno 40.000 pesos le da su sueldazo. También, cuando uno ve todo esto, todo junto, ¿no? O sea, empezamos a repasar todas las cosas del día y lo que se habla, lo que se especula y demás. Todo esto, y es la pregunta que te quiero hacer, Fernando, ¿tiene que ver con un conflicto económico, con las paritarias, o tiene un trasfondo político? Digo, Moyano también está en conflicto con el gobierno, tema AFA, digamos, ¿hay algunas cosas de trasfondo político que embarran la cancha? No, hay dos cosas que son ciertas. Una, que la crisis económica es real, que el tarifazo y los aumentos son reales, que la inflación alta es real y que la actividad todavía no levanta. Todas esas son cuestiones reales. Lo que hay es una cuestión de tiempos. El gobierno está jugando a tratar de bajar la inflación, de levantar justamente la actividad económica en los próximos meses. En estos meses es donde se están terminando de negociar todas las paritarias y me parece que detrás de eso la oposición, sectores de la oposición sobre todo, y sectores gremiales trabajan para tratar de sacar un rédito político. Es el juego de la democracia. Esto es así, siempre ha sido así. Es el momento en el que Macri y el gobierno tienen que tratar de dar respuesta lo más rápido posible. Yo no veo conspiración a lo Lilita Carrió. Longobardi, sí, ¿no? A la mañana. Claro. Ahora, Fernando, yo te quería preguntar, Sí. recién en las declaraciones que hizo Macri hace poco en Yapeyú, además de hablar de esto de los que critican al gobierno, etcétera, etcétera, habló de economía también. Dijo que estas medidas, que son de alguna manera antipáticas, eran necesarias y que este ajuste era necesario para generar condiciones a futuro de mayor credibilidad, que vengan inversiones, acomodar y poner un poco de realidad en la economía. ¿Qué lectura haces realmente de esto que dijo Macri y si coincidís con esto o Mira, no? las medidas son necesarias, digamos, salir del cepo era necesario, acordar con los holdouts era necesario, reordenar todo el tema de subsidios y tener una balanza comercial normal. Acordémonos que hace 10 años teníamos petróleo y exportábamos petróleo. Hoy no tenemos abastecimiento, por eso es que se está importando. Todas las medidas de reordenamiento de la economía son necesarias. El tema es que las medidas que tienen que ver con la economía real, con la que afecta más directo al bolsillo, están tardando en llegar a la gente. Algunas cuestiones porque llevan tiempo, otras por algunos errores propios del gobierno. ¿Fueron demasiado duras? ¿Habría que haber hecho todo un poco más escalonadamente? Y sobre todo el tarifazo. Uno piensa en que si se hubiera hecho más gradualmente habría menos protestas. Están los fundamentalistas del tarifazo que dicen mejor hacerlo todo ahora porque si lo vas haciendo la protesta nunca termina. Anoche hubo algo importante, es decir, en el Congreso el dictamen de la ley de blanqueo, de actualización de jubilaciones, de bienes personales, incluyó un punto que muestra la preocupación que dijo el presidente públicamente. Es decir, eximieron de ganancias al medio aguinaldo para quienes no pagan bienes personales. Esto es una medida que va bien a la clase media, bien a los camioneros que señalaba Mercedes. ¿Por qué? Porque ahí hay un sector que está teniendo una ecuación de gasto muy, muy negativa y aparte es un sector que en general un sector social donde hubo mucha más gente que votó a Macri que votó a los candidatos de la oposición. Es verdad que es un muy buen gesto la quita, digamos, del impuesto a las ganancias con el aguinaldo. Sin embargo, en una enorme cantidad de trabajadores se ven cada vez más inmersos en este impuesto por, obviamente, los aumentos que hubo, las paritarias preexistentes en algunos gremios, y ese ítem del artículo 90, creo que no es modificado hace años, o sea, no es una situación nueva. De la misma manera que los trabajadores de tercera o cuarta categoría, que son los monotributistas, son empujados al régimen de autónomos cuando siguen ejerciendo la misma actividad. Claro, cuando se hizo la modificación del impuesto a las ganancias, que es otra de las medidas que hizo el gobierno, de hecho se gastó del Tesoro 50.000 millones de pesos, no es que es una medida, pero lo que faltaron fueron las escalas, que parecía que se iban a hacer este año,
no se modificaron las escalas, se van a modificar el año que viene, es lo que se empieza a discutir en el Congreso. Bueno, pero y es ahí donde hay un apuro para las retenciones, hay un apuro para la quita de retenciones, hay un apuro para la quita del impuesto a las mineras, pero no hay apuro para aquellas medidas de fondo que van directamente e impactan en el consumo de la mayor clase, que es la clase media y la clase popular de nuestro país. Claro, que es ¿por qué tiramos eso para el año que viene? Claro, yo hubiera preferido que las escalas también la excluyeran este año. Lo que te dicen en el gobierno es, pusimos 50.000 palos para bajar, reducir el impuesto a las ganancias, todo lo que lo redujimos. Este año no podemos hacerlo, vamos a hacerlo el año que viene porque no nos da el presupuesto para poder hacerlo. Este es el argumento del gobierno. Yo hubiera preferido lo mismo que vos, Fernando, pero no soy el que maneja los números del Tesoro después para... Fernando, se sentaron acá, se sentó Macri, se sentó Alfonso Prat-Gay, una persona que yo realmente respeto, pero se sentaron prometiendo un cambio total en el impuesto a las ganancias y no La hubo. quita. Se sentaron acá y los dos dijeron, lo tenemos grabados, anunciando modificaciones en el monotributo que no lo hubo. Entonces, eso es un poco lo que le da bronca a la gente, que prometieron algo que iba a ser inmediato. De hecho, Alfonso dijo, Prat-Gay, que el proyecto se iba a presentar después del 10 de diciembre, o sea, antes que terminara diciembre del 2015, y ahora ya lo están tirando para el 2017. Era un poco lo que le explicaba a Luis, lo que digo es eso. Tiene un costo fiscal tiene. Se redujo el impuesto a las ganancias y se gastó en eso, o se deja de percibir en el Estado 50.000 millones de pesos. Pero no beneficie tanto a las mineras. El año que viene, yo lo entiendo. ¿Sabés cuál es el trasfondo de eso? Es electoral. Yo creo que la mitad de la solución la ponen este año y la otra mitad el año que viene. Porque el año que viene hay elecciones en octubre, Mercedes. Ahora, la pregunta entonces, es si el el gobierno... impacto también los políticos calculan de esta manera. A nosotros nos enfurece y querríamos que esté todo resuelto ahora. Los políticos tienen otros tiempos, a veces les sale bien y a veces no. Lo que está teniendo Macri en términos de conflictividad social no es gratuito. Ahora, tenés estas protestas, ¿vos creés que el gobierno está reaccionando adecuadamente? Hay algunos que dicen que quizás no está teniendo la capacidad de reacción inmediata que haría falta. ¿Y qué sería reaccionar? ¿No? Hay protestas que son centrales, como fue el paro de la CGT, digamos, y el paro de la CTA. Esa fue una medida contundente, con movilización y todo. Eso es una medida central de los gremios. Después hay medidas aisladas, como veíamos lo de Cresta Roja la semana pasada, digamos, la protesta en Ezeiza, que después la Gendarmería sacó a un costado de tercerizados. Hoy es una protesta la que hay en Ezeiza, que no es una protesta de todos los gremios, sino de sectores minúsculos. Me parece que el gobierno en algunos casos acierta y en otros no, en otros termina complicándola más a veces. Fernando, no es fácil por la composición de los gremios, que tenés los gremios grandes y tenés los gremios chicos que están compitiendo entre ellos y el que muestra mayor competitividad es el que gana. Están aumentando todo lo que son los planes sociales, digamos, como que hay una actividad en la provincia. Es Fernando, eso, Mariana, que yo le quería preguntar a Fernando. Sí. Pareciera que poco a poco, primero pareciera que el kirchnerismo no era tan malo. O sea, salvo lo que se afanaban, ¿no? Pero digo, robando, parando de robar, pareciera que no se arregla la Argentina. Es decir, con toda la plata de la corrupción, no se logra que, volcándola al circuito legal, funcionen mejor las cosas. Y todos los días el gobierno va haciendo medidas para que no parezca que están gobernando para los ricos. Creo que lo hacen como pueden. Bueno, entonces, pero él lo decía Longobardi muy claramente, ¿no? Estamos esperando las inversiones. Por eso digo, las las inversiones, la obra pública de infraestructura, todas esas son cuestiones de impacto en 2 o 3 años. Recién Macri hablaba de las rutas. Son medidas que impacten ahora. Recién Macri estaba hablando justamente de eso. Le aumentaron, o sea, una medida de Sergio Massa, le quitan el tema de aguinaldo, ganancias de aguinaldo, de medio aguinaldo. Paralelamente aumentan los planes sociales. Paralelamente volcaron esos 50.000 millones de pesos, como vos bien dijiste, con la modificación de categorías. Pero en la práctica son todas medidas que se acercan más a lo que hacía el kirchnerismo, aumentar los planes sociales, combatir reducción de impuestos a las ganancias nunca hubo. No, bueno, pero es algo que se le pedía al kirchnerismo. Es decir, el kirchnerismo se le pidió, pero nunca lo hizo. No lo soltó, pero beneficiaba a los trabajadores. Es decir, van para el lado. lado. Reducción de subsidios nunca lo hizo. No, pero la matriz sigue siendo la misma de subsidios. La matriz de subsidios sigue siendo la misma. Lo que pareciera, puede ser que de la noche a la mañana no puede cortar toda una estructura pero son medidas que tiran para el lado de los trabajadores, medidas paliativas que evidentemente no alcanzan, la que se le pedía al kirchnerismo. Mauricio, de la noche a la mañana estamos corriendo no por izquierda cortar con eso hasta generar puestos de trabajo nuevos y generar nuevas inversiones. Es todo un proceso que lleva mucho tiempo.
Lo que yo sí creo que este gobierno se encontró con una bomba de tiempo. Creo que ni ellos se imaginaban la situación económica y los problemas que iban a encontrar en la administración pública y en todas las cifras que estaban ocultas y que no sabíamos ninguno de los argentinos. Me da esa sensación que es como un campo minado que van caminando y van encontrando situaciones que tienen que ir resolviendo. Bueno, pues sabía, digo, yo creo que por ahí el impacto es mayor del que esperaban, pero digamos, el cuadro de situación que era complicado en lo económico, en lo financiero, se sabía y Macri quiso ser candidato a presidente, claro, quiso ser presidente y ahora tiene que hacerse cargo. Esta es la cuestión. Vamos al móvil un segundito, perdón que interrumpa, pero tenemos un testimonio de un ciudadano, de alguien que está en la calle, que quiso cargar nafta, Nacho. Sí, Mariana, claro, estamos con Ángel, él trabaja con la moto y recién entró acá a lo que es a la estación de servicio, preguntó si había nafta y te dijeron que no hay nafta, Ángel. No hay nafta acá, no hay nafta en ningún lado, o sea, está bastante complicado. ¿Y hace cuánto estás recorriendo ya? Sí, una hora, ponele a una hora hace que los vi a ustedes y ahora hará una hora y media casi que estoy con el tema de espera de nafta acá y allá, que llegás a algunos lugares y ya no se puede abastecer nada a nadie porque no hay. Lo único que están largando es gasoil ¿Y cuánto tenés vos de tanque? Encima trabajás con la moto, me dijiste. Debe dar medio tanque y tengo que tirar hasta la tarde, puedo trabajar de nuevo a la noche, lo cual obviamente no llego ni a la tarde. ¿Y el fin de semana trabajás? Porque con esto de que no habrá abastecimiento... No, domingo son los días más fuertes de trabajo y supuestamente el paro de Moyano, saludos a Moyano, es hasta el domingo de la noche, así que si Moyano está a favor del trabajador me parece que es todo lo contrario. ¿Y tenés, ya sabés a dónde ir a buscar ahora? ¿Te dijo algún compañero? Ahí están cargando colegas. Estamos tratando de llamar a la agencia para la cual trabajamos para ver si nos pueden abastecer ellos desde algún lado, pero fuera de lo que es estación de servicio, por si hay un backup o algo, no se sabe. ¿Tenés otra moto para laburar mañana o algo que alguien te preste? ¿Cómo haces? Otra moto. Si tuviera 2 motos estaría tocando la guitarra ahora. Muy bien, bueno. Bueno, Mariana, ahí está. Gracias, ahí está Ángel. Entonces, que va a seguir Mandar un beso a Ángel, Nacho, pero bueno, claro, lo que explica Ángel, imagínate, él está gastándose la nafta, buscando estaciones de servicio para cargar nafta para poder seguir trabajando, ¿no? Una situación muy, muy delicada, que seguramente hará que la próxima tome el recaudo de quizás tener un bidón de nafta en su casa para que la próxima no lo agarre desprevenido y así empezamos a vivir, ¿no? Como cuidándonos de la catástrofe que puede venir. Está difícil la situación. Y el muchacho criticaba a Moyano, ¿no? Pues yo dice, el gobierno muchas veces plantea esto, hay conflictos que nos perjudican y otros conflictos que no, que la gente termina echando la culpa a otros actores políticos. Por ejemplo, el caso de Hugo Moyano. El tema es que, bueno, que los conflictos grandes, los centrales, esos lo complican al gobierno y le hacen perder imagen y al presidente y al gobierno ante la sociedad. Sí, les viene bárbaro a muchos que ya estuvieron agitando banderas últimamente y diciendo que la situación era casi como el 2001, ¿no? Agitando fantasmas. ¿Qué pasa con eso? Porque se está hablando mucho de las conspiraciones que podrían tener como intención desestabilizar al gobierno de Macri. Inclusive la misma Alicia Carrió dijo, lo quieren voltear a Macri, lo dijo con Morales Solá, ¿no? María Eugenia Vidal está muy preocupada por algunos lugares, algunos sectores de conurbano que son complejos, José Cepaz, Moreno, Merlo, todos esos sectores. ¿Hubo intentos de saqueo? Hay un trabajo, no hubo intentos de saqueo, pero sino que están mirando los supermercados, están mirando sobre todo los supermercados más chicos, las zonas más complicadas y haciendo todo un trabajo social de fondo para evitar, digamos porque los saqueos siempre empiezan de la misma manera, siempre hay alguien que los alimenta y después está la necesidad real de la gente. Así que es una preocupación de la gobernadora y del gobierno bonaerense que está monitoreando todos los sectores más complejos de la provincia. Muchas gracias, Fernando. Fernando González, director de Cronista Comercial. Muchas gracias, como siempre, por